Un día cualquiera de hace 25 años me encontraba viajando en un tren de cercanías hacia un pueblo cercano donde me habían dicho que había una solución para los drogadictos. Después de algunos años, esa sustancia había destrozado mi vida, tanto física como anímicamente, y lo que es peor, había hecho mucho daño a las personas que más quería, mucho daño. Siempre pensé que eso de ingresar en un centro era para gente mediocre y demás, pero no para mí. Yo no llegué a dormir en la calle, no tuve que buscar en la basura, pero sí tuve que robar y por tanto pagar mis fechorías en la cárcel. Así que una vez que toqué fondo, como se suele decir, y sobre todo asombrado por el cambio que vi en una persona días atrás que me habló de ese lugar, a duras penas y sin ánimo ni esperanza alguna, decidí tomar ese tren. Recuerdo que me acompañaba una persona que estaba en la misma situación que yo. Recuerdo también, y esto no se me olvidará en la vida, que en el trayecto le dije: a mí que no me hablen de Dios, que yo solo voy a quitarme de la droga, necio de mí. Apenas llegué al lugar, penoso por cierto, y en muy malas condiciones, me asignaron una cama en una especie de chabolas que había hechas con trozos de madera y demás, que se supone eran las habitaciones. Estuve en esa cama no sé cuánto tiempo y días. Me dormía, me despertaba y así todo el tiempo. Cuando despertaba, escuchaba de lejos una música extraña que salía de un radiocassette, pero que nunca había escuchado. Y eso que mi profesión por muchos años fue la de DJ, pero aquello nunca lo había escuchado, como digo. Lo que sí percibí enseguida es que me gustaba aquella música. Al poco tiempo descubrí que eran alabanzas, canciones dedicadas a Dios. Pasaron 3 o 4 días, no recuerdo, y me llevaron al culto, porque era una norma, y allí, en el último banco de una iglesia humilde, me tumbé literalmente en el último banco, lleno de dolores por todas partes, debido al síndrome de abstinencia. Cuando terminó el culto, me llevaron a urgencias, pues los encargados de aquel lugar se empezaron a preocupar por mi estado. Empezaron a pasar los días, el tiempo, me fui encontrando mejor físicamente, pero al mismo tiempo empecé a volver en sí y empecé a recordar una por una las fechorías que había hecho, pero sobre todo empecé a darme cuenta y ser consciente del daño que había hecho a mis seres queridos. Esa música de la que os hablo siempre estaba puesta y lo que provocaba en mí era cada vez más dolor y tristeza, a tal punto que buscaba rincones, lugares a solas para llorar y llorar. Estuve así como 2 días, llorando por los rincones, como se suele decir. Obviamente allí se hablaba de Dios prácticamente todo el día, a pesar del juramento que hice en el tren. El caso es que me voy recuperando poco a poco y me empezaron a gustar los cultos y todas estas cosas que se hacían por allí. Una noche, después del culto, el pastor convocó una oración en el centro después de cenar. Era verano, estábamos en medio del campo y allí hicimos un círculo grande con sillas al aire libre
Y entonces este hombre dijo: vamos a ir levantándonos y haciendo una oración uno por uno. Cuando acabe uno, se levanta el siguiente y así. Yo en ese momento pensé: tierra, trágame. ¿Qué haré cuando me toque? ¿O qué diré? ¿Cómo se ora? Pensaba. El caso es que parece ser que no tenía escapatoria y llegó mi turno. Bien, pues solo recuerdo que me puse de pie, con mi mano levantada, y ciertamente no tengo ni idea de lo que dije ni de las palabras que usé, ni nada de nada. Lo que sí recuerdo es que tenía mucha necesidad en mi corazón. El caso es que un fuego interno me invadió de tal manera que caí literalmente al suelo llorando, quebrantado, y no paraba. Cuando ya entré en calma, recuerdo a una hermana que me dijo estas palabras: esto no es nada para lo que te espera. Con el tiempo empecé a descubrir dentro de mí que el Eterno, el Todopoderoso, el Sublime, el Amado de mi corazón, desde entonces me había recibido en su rebaño. En los días anteriores, en los que lloraba, Él estaba preparando mi corazón para un arrepentimiento genuino y verdadero, y ocurrió el milagro aquella noche. Desde entonces mi vida cambió y sigue cambiando día a día. Desde entonces solo sé que han sido los mejores años de mi vida. Sigo teniendo fallos, caídas. Me gustaría serle fiel en todo, pero aunque no lo consigo, prosigo sus pisadas, sus enseñanzas, y después de tantos años, lo único que sé es que ya no podría vivir sin Él, y que cada día le amo más sin haberle visto. Lo siento en mis entrañas, en lo más profundo de mi ser. Siento su consuelo, su abrazo. Me faltan palabras para explicarlo. Todo aquel o aquella que le tiene como dueño y Señor sabe lo que intento decir. Te dejo con estas palabras. Nunca más dije ni diré: a mí que no me hablen de Dios.